Rafael Núñez es reelegido en 1884, siendo miembro de los independientes liberales, pero con apoyo y votos de los conservadores. Llegando a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia, por su pasado liberal y su cambio de postura política, la reacción de los liberales no se hizo esperar y estalló una nueva guerra civil. Con el triunfo del gobierno Núñez, este tuvo el camino despejado para refundar la república, como lo llamaron en el momento. Tumbó la constitución actual, que estaba desde los 60, y proclamó una nueva constitución, la constitución de 1886. Como los años anteriores, el poder había estado en manos de los liberales de forma hegemónica. Las reformas de libre comercio y el alejamiento de la iglesia no se habrían hecho esperar por parte del pueblo, las revueltas y el descontento. Después de tanto tiempo de la apertura económica que había logrado, ya no se reflejaba en un crecimiento económico para el país, para la nación, por lo que muchos no estaban conformes con los gobiernos de corte liberal. Para ese momento, la Constitución llevaba 23 años de vida, pero no iba a sumar ni uno más. Aunque el mismo Núñez había participado en la creación de esa Constitución, se encontraba totalmente arrepentido. Lo primero fue cambiar nuevamente el nombre del país. Llevaba también un buen tiempo llamándose Estados Unidos de Colombia, y ahora pasaba a llamarse nuevamente, como hacía ya mucho tiempo, República de Colombia. Y por otro lado, volvería a darle la mano a la iglesia, no solamente devolviéndole el estatus de religión oficial, sino también dándole poder institucional. Para la elaboración de la nueva constitución, se designaron a dos miembros representantes por cada uno de los estados, uno de corte conservador y el otro nariñista, o en ese caso como se hacían llamar en ese momento, nacionalista. Terminada la constitución, fue presentada para la aprobación del pueblo, pero no directamente, no fue a una votación popular ni mucho menos. Es más, en ese momento la votación popular no era popular, solamente podían votar aquellos que supieran leer y eran dirigidos por aquellos que supieran escribir. Entonces no estaba dirigido a toda la población. Recordemos también que para el momento pues solamente podían votar los hombres, ¿no? Las mujeres no tenían esa facultad, no tenían ese derecho. Entonces fue aprobado, o bueno, se buscaba la aprobación de los alcaldes y gobernadores de todos los municipios del país. En ese caso fueron 605 votos positivos del total, que eran 619 los representantes. Entonces tuvo un sí rotundo. Esta constitución había sido redactada por Miguel Antonio Caro, que tenía dentro de sus principales ideales el respeto y el gran amor por la religión católica. Entonces él va a poner como un pilar de esta constitución a la Iglesia Católica, promulgando de esta manera que la educación debía ser impartida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aquí hay algo que es bien importante, y es que Núñez, al tener un pasado liberal, entonces él en mucho tiempo se había declarado como agnóstico, o incluso se había declarado como ateo, y haciendo un trabajo netamente político, él lo que decide es empezar a tomar una postura mucho más suave frente a la iglesia, es más de total condescendencia, diciendo que él no está en contra de la iglesia de ninguna manera y acercándose mucho más,
y acercándose a personas dentro del Partido Conservador principalmente, que sí eran fieles creyentes y muy cercanos a la institución eclesiástica. Entonces él va a tener un problema en ese proceso de acercamiento, va a tener un problema gravísimo, y es que ante los ojos de la iglesia él vivía en pecado, porque él se había casado, pero se había casado por la iglesia, pero en ese momento, en esa época, él se encontraba con otra mujer, casado, pero por lo civil. Entonces, ante la ley y ante los ojos de Dios, él practicaba él era bígamo. Y en ese caso, pues no se podía tener dos esposas al mismo tiempo, porque su esposa, la primera, aún vivía. Entonces fue como un impedimento que tuvo siempre para acercarse mucho más a la iglesia. Pero producto de eso, él no va a recibir, digamos, la opción del divorcio por parte de la iglesia, sino que va a recibir directamente desde el Vaticano y firmado por el Papa, algo que se llama la Orden Piana, que es como una manera de absolverlo de ese pecado, y que solamente se le concedía a reyes y a santos. Entonces, hasta ese punto se llegó. Bueno, volviendo al tema de la constitución, además de ser completamente católica, esta nueva constitución también era centralista, y que es decir que, pues, que concentraba todo el poder de la nación única y exclusivamente en la capital. Además le daba muchas facultades al presidente, ya que tenía el poder de nombrar alcaldes y gobernadores, eso por parte por medio de, digamos que a través del poder ejecutivo, y a jueces de la Corte Suprema y magistrados de los tribunales superiores, eso por el lado de la rama judicial. Además, el periodo presidencial pasó a ser de 6 años, con reelección inmediata e indefinida. Eh, Estos artículos le daban poderes casi dictatoriales. Finalmente, esta constitución duró más de 100 años, pero tuvo varios cambios, incluso a los pocos años de su creación. Luego de esto, en el 86, Núñez va a tener 2 periodos más de gobierno, pero pues en medio de uno de ellos va a morir. Entonces, a partir de ahí, y gracias a esta constitución, se va a crear, o va a surgir lo que se llamó la hegemonía conservadora, que va a durar aproximadamente 30 años. Pero esa se va a ver cortada por una gran guerra civil, la guerra más importante, que va a ser la guerra de los 1010, que se va a trabajar en próximas clases.